Llénanos en esta tarde. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor mi Dios. Porque tú estás en este lugar. Porque tú te mueves en este lugar. Y te damos todo el honor que solo tú te mereces. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Que Dios le bendiga a todos en este día. Bienvenidos a este servicio que tenemos hoy. Cada servicio es un especial porque Dios hace algo nuevo. ¿Cuántos lo creen así? Cada servicio el Señor hace algo nuevo en mi vida. No sé en la suya, pero en la mía Él hace algo nuevo. Siempre es algo renovado, siempre es algo restaurado, siempre es algo con una visión diferente la que tenía antes. Siempre el Señor me habla, siempre. Y eso que me toca predicar la palabra, pero el Señor hace algo nuevo. Estaba gozándome recién en los cánticos, porque esta semana hablamos con mi hermano Antonio Suárez, que nos está visitando en este día, y hablamos de esos cánticos de antes. Y el hermano nos trajo uno de más antes todavía. algunos de ellos eran un poco más antes de lo que nosotros hablábamos, pero sí los conozco igual. Así que nos hemos gozado mucho en estos coros y durante muchos años. Y nos seguimos gozando, porque no pasan de moda igual que la palabra de Dios. No pasa de moda. Aunque los tontólogos, como yo digo, teólogos, perdón, se me escapó la palabra. Ellos dicen que pasa de moda la palabra la que permanece para siempre. Lo dice la Escritura, lo dijo el Señor. Amén. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Nunca pasará. Así que el Señor le bendiga. Libro de Efesios, capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Quiero que leamos y después los dejo sentar. Tengo pensado predicar unos 40, 50, 60, no tanto. Amén. Tenemos que el servicio de la Santa Cena todavía, así que quiero ser lo más breve posible. Efesios 4:30, leemos en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Pueden sentarse, por favor. Aquí en Efesios 4:30, el apóstol Pablo nos enseña que no debemos contristar al Espíritu Santo. Sin embargo, sabemos lo que realmente significa esta palabra, la palabra contristar. Esta palabra quiere decir entristecer, afligir, causar tristeza o dolor. Pueden arrimar la puerta si quieren. Por lo tanto, cuando contristamos al Espíritu Santo, provocamos estas emociones en Él. Cuando nosotros contristamos al Espíritu, logramos entristecerlo, logramos afligirlo, causamos un dolor en el Espíritu. Esto lo enseña el apóstol Pablo. Por eso, por ahí mucha gente se confunde y no entiende si al fin y al cabo es espíritu o es persona. Porque de esta manera en este pasaje nos da a entender que tiene una personalidad y que porque tiene sentimientos. ¿Quién puede entristecerse si no tiene sentimientos? ¿Sí o no? No, nadie puede entristecerse o afligirse o sentir dolor si no tiene sentimiento. Pero el Espíritu Santo sí lo hace. Y cuando vayamos avanzando en este mensaje me va a entender lo que les quiero enseñar en esta tarde. El hecho de que podamos entristecerlo nos demuestra que el Espíritu Santo no es una fuerza o una energía impersonal como muchos lo ven. Él es mucho más que eso. Tiene intelecto, voluntad y emociones. Esto debería ser un motivo de alegría para nosotros los cristianos. Pues esto quiere decir que Dios se relaciona íntimamente con nosotros de la manera más personal y cercana posible. Dios se relaciona con nosotros de una manera tan íntima. Yo por mucho tiempo y por muchos años le dije a Dios cómo quisiera yo poder tener una intimidad contigo como lo tenía Moisés. Cuando yo leía aquellos pasajes,
aquella historia sobre Moisés y Dios, esa relación que había entre ellos, esa intimidad tan preciosa. Y como Moisés en cierto momento le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Entonces nos da a entender que Moisés tenía una relación tan íntima con Dios que no quería moverse a ninguna parte, a ningún lugar, ni siquiera a un metro, si Dios no iba con él. Entonces yo mucho tiempo pasé pidiéndole a Dios, hasta que un día Dios abre mis ojos a través de esta palabra y me doy cuenta que lo que está en mí es el mismo poder del Dios Altísimo. Entonces yo entendí en aquel momento, cuando leía la interpretación que daba el apóstol Pablo, y me di cuenta que estaba entristeciendo al Espíritu Santo por tener aquella negligencia de menospreciar lo que en mí estaba. Había olvidado que soy templo del Espíritu Santo, que el mismo apóstol enseña y dice: vuestro cuerpo, el suyo, el mío, es templo del Espíritu Santo. Entonces yo estaba entristeciendo al Espíritu porque lo menospreciaba, porque lo afligía, causaba un dolor, diciendo: yo quiero hablar con Dios como lo hacía Moisés. Y entonces me di cuenta que estaba minimizando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una cosa, no es una fuerza activa, no es algo. El Espíritu Santo es Él, el mismo Señor de la creación. El Espíritu Santo es el mismo poder de Dios, no es cualquier cosa. Es lo más maravilloso y preciado que tengo en mi vida. Es lo más poderoso que he recibido en mi vida. De todo lo que tengo, y muchas veces me escuchan decirlo, mi esposa, mis hijos son lo más maravilloso en el mundo, pero no se comparan a Él. El Espíritu Santo es lo más preciado que puedo haber recibido en mi vida. Si no tuviera el Espíritu Santo, no tuviera, les aseguro, la esposa que tengo, ni los hijos que tengo, no tuviera los nietos que tengo, no pudiera disfrutar absolutamente de nada. Por cuanto tengo al Espíritu Santo en mí, puedo disfrutar de la vida, puedo disfrutar de lo maravilloso que es vivir. Cuando puedo ver personas, y por ahí me toca hasta brindar alguna charla sobre esto, personas que con intento de suicidio, personas que no tienen ganas de vivir, que quieren quitarse la vida, les puedo hablar de lo más maravilloso que es vivir. La vida es lo más precioso, solo hay que saber vivirla. Hay un cantante secular que lo cantó más o menos algo parecido, pero la Escritura nos enseña, y lo predicamos el día domingo pasado: la vida es Cristo Jesús. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si su Espíritu está en nosotros, entonces tenemos absolutamente todo. Mire lo que dice otra traducción en el mismo Efesios 4:30. Lo habla de la siguiente manera: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán librados del pecado. El Espíritu Santo es el sello, es la marca que tenemos cada uno de nosotros, para cuando llegue el día final, el Señor mire a cada uno de nosotros y vea el sello del Espíritu en nosotros. Qué lindo, qué maravilloso, porque cuando sellado, cuando lleno del Espíritu, entonces ya tienes una garantía de que cuando llegue aquel día, el Señor te va a mirar, va a buscar aquella marca, va a buscar aquel sello, va a buscar aquella identificación. Vamos a ser identificados por ser gente llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo aquí? Ustedes ya saben mi historia, pero no la puedo dejar de contar. 7 años de edad tenía cuando conocí el Espíritu Santo. 7 años. Dentro de una estanciera modelo 57. Ahí estábamos con algunos adolescentes. Una experiencia inolvidable que jamás en mi vida podré olvidar. Y la contaré hasta que tenga memoria
hasta que Dios me lleve, quiere decir, voy a contar dicha historia. Es lo más maravilloso. Si no has sido bautizado con el Espíritu Santo, tiene que buscarlo. Que el Espíritu Santo venga sobre ti. Que el Espíritu Santo te llene. Por un montón de años he dialogado con distintas personas. He estudiado sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? Todas estas preguntas surgieron. Y escuché a un montón de personas, un montón de teólogos. Intercambiamos un montón de palabras en diversos grupos. Parientes inclusive que tuvieron otra teoría sobre el Espíritu Santo. Y ahí entramos en diálogos y los escuché por años y estudié por años un montón de libros. Pasaron por mí para saber quién es el Espíritu Santo. Y la única realidad que encuentro es el mismo que me bautizó aquella vez, aquella noche de un día lunes, en una oración dentro de aquella estanciera. Nunca cambió, siempre fue igual, siempre es el mismo espíritu que descendió en el Pentecostés, el mismo espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, según lo relata el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2. El mismo espíritu de siempre es el que es hasta hoy. Los teólogos trataron de confundir y de poner mil teorías para que la gente no busque al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es lo más importante. Lo importante es que tengas a Jesús en tu corazón. El Espíritu Santo es esto, el Espíritu Santo aquello, el Espíritu Santo para lo otro. Como si fuera un muchachito demandado nada más. Necesitamos algo porque el Espíritu, Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo viene para consolar y nada más. El Espíritu Santo es poder, señores. El Espíritu Santo es gloria de Dios. El Espíritu Santo es todo lo que el ser humano puede tener en su vida para ser prosperado, para ser sanado, para ser liberado. El Espíritu Santo es lo que necesitamos. Pero volviendo al tema, además sucede que no estamos conscientes de las tres condiciones que más contristan al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, las cuales son la rebeldía, la falta de comunión con Él y la falta de perdón. ¿A cuánto les cuesta perdonar? Nos cuesta a veces perdonar. Gracias por la sinceridad. Porque siendo sinceros, logramos no contristar al Espíritu y dejamos que el Espíritu obre en nosotros. Porque cuando decimos, no, voy a levantar la mano. Yo les voy a contar algo rapidito. Estuvimos en un movimiento de la Federación Nacional de Pastores y allí el reverendo Ariel Díaz, quienes ustedes conocen, estaba predicando un mensaje muy hermoso. Y el Espíritu Santo habló a mi vida en aquella prédica. Y cuando terminando la prédica dijo, pasen aquí, el altar está abierto, pasen aquí quienes sientan que tienen que cambiar su vida, reconocer que el orgullo ha operado en ustedes y han dejado que sea más que ustedes y necesitan volver a hacer la obra de Dios como Él los envió. Yo fui el primero en pasar en aquella ocasión, uno de los primeros. Pasó un matrimonio y pasé yo junto con ellos. Y lo primero que apareció en mí, ¿qué van a decir los demás? Que en la mesa estaban escuchando atentamente cómo contaba lo que Dios estaba haciendo en distintos lugares y cómo Dios te había llevado por distintos lugares. Pero precisamente de eso trataba la palabra. Obedecer a Dios sin temor a qué van a decir los demás. Y eso es lo importante cuando somos honestos con Él, cuando somos sinceros con Él. Ahí es cuando Dios opera, cuando Dios obra en nosotros, cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Muchas veces nos cuesta perdonar, muchas veces tenemos falta de comunión con Él. ¿Cuánto les ha pasado que tienen falta de comunión con Él? Que nos levantamos, salimos, andamos, venimos, se nos pasaron 24 horas, 48 y 72 y todas las horas de la semana, y se nos pasa la vida a veces y no estamos comunicados con Él. Más de una vez me sentí fastidioso antes de irme a dormir y no sabía por qué, pero cuando empecé a hablar con Él entendí por qué estaba fastidioso. Se me había ido el día
y no me había comunicado con Él. Más de una vez. Muchas veces sucede que nos ponemos un tanto rebeldes contra Él. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar a toda verdad. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Y más de una vez nosotros queremos ir por donde nosotros nos parece, por donde está más lindo, más bonito, donde se ve más fácil. Pero el Espíritu Santo por ahí nos lleva por lugares más difíciles. A veces nos pone más complicada la cosa. A veces como que nos aprieta un poco más la soga y nos sentimos más apretados. Pero el Espíritu Santo sabe lo que hace, sabe por dónde nos conduce, porque Él conoce toda la verdad y Él nos guía a toda la verdad. Él nos va a guiar siempre donde va a haber éxito. Él nos va a guiar siempre donde vamos a cosechar buenos frutos. Él nos va a hacer sembrar donde nosotros cosecharemos, donde nosotros podremos cegar. Entonces tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu Santo. Contristar al Espíritu Santo es afligirlo, entristecerlo, angustiarlo, causarle agravio, causarle dolor y tristeza. Y cuando le causamos dolor y angustia al Espíritu Santo, no es solo cuando pecamos, sino que existe un problema aún mayor, que es el ignorarlo, el dejar de buscarlo, el dejar de hablar con Él, el preferir las cosas vanas de este mundo más que a Él. El no buscarlo todos los días para estar en una comunión permanente con Él. Es decir, el no amarlo, desearlo y anhelarlo con todo nuestro corazón. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algunos estudiosos insisten en decir que no es el Espíritu quien intercede a Dios con gemidos indecibles por nosotros, y que el Espíritu Santo apenas lleva a nuestro espíritu a gemir delante de Dios. Pero esta interpretación no tiene sustento alguno a la luz de la Biblia. El apóstol Pablo no deja cualquier duda de que el Espíritu Santo es quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Más allá de eso, el propio apóstol explica por cuál motivo el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El apóstol Pablo lo deja muy en claro, y la cuestión es que no sabemos cómo orar, dice el apóstol Pablo. ¿Cuántos saben orar? ¿Seguro? 100% seguro que sabemos orar. La cosa es esa. El apóstol dice: no saben orar, oran como conviene. Entonces el Espíritu es quien nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu es quien intercede incluso en aquellas cosas que se manifiestan cuando oramos. Él es quien presenta delante de Dios, se presenta Él de la forma apropiada y lo presenta a Dios aquello que nosotros no sabemos cómo expresarlo o cómo presentarlo delante de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que se presenta con gemidos indecibles. Ahora, gemidos indecibles no es que el Espíritu Santo se presenta allí gimiendo allí con un dolor, un grito de dolor, sino que el Espíritu Santo se presenta allí porque gemidos indecibles quiere decir sin palabras, o sea, sin decir absolutamente nada. Esto ahí se cumple cuando decimos que a veces las palabras matan, pero a veces no decir ni una palabra causa un efecto mayor que el esperado, o más que hablar mucho. A veces tenemos mucho para hablar, mucho para decir, pero poco para demostrar. Y a veces cuando no decimos nada es cuando suceden las cosas. Muchas veces les he dicho, he orado a Dios y he hablado por un montón de horas, y otras veces simplemente he estado callado en su presencia, porque lo único que debía hacer no era yo hablar, sino escucharlo hablar a Él. Porque todo el mundo quiere que Dios le hable. Todo el mundo quiere escuchar
ver a un profeta para que le suelte una palabra. Pero no todo el mundo quiere escuchar a Dios hablar. No es que nosotros nomás hablemos, es que lo escuchemos a Él. Por eso cuando vemos en la historia del primer capítulo de Samuel una mujer, la cual el sacerdote le llamó ebria, digiere tu vino, mujer, hablando de Ana, porque ella movía sus labios nada más y no decía ni una palabra, y estaba allí postrada, y pensaba que estaba ebria, pero ella estaba escuchando a Dios hablar. Y eso es más importante, porque una mujer estéril que no podía tener hijos, Dios le dio un hijo. Una mujer avergonzada, Dios le dio un varón que fue lleno de la gloria y del poder de Dios, como lo fue el profeta Samuel. Qué maravilloso es escuchar a Dios. Qué maravilloso es que el Espíritu Santo más de una vez hable por mí, hable por ti, porque ahí es donde vas a encontrar una realidad en tu vida, vas a ser lleno de su gloria. Ciertamente la respuesta para esta pregunta pasa por el problema del pecado. Juan Calvino dijo que somos fríos e indolentes en nuestra carne, que no podemos orar correctamente a menos que seamos despertados por el Espíritu Santo. Respondiendo a esta pregunta, ¿por qué no sabemos orar y dependemos de los gemidos indecibles del Espíritu? ¿Por qué nosotros tenemos que depender de esos gemidos? ¿Por qué es que no sabemos orar? ¿Por qué Pablo habló de tal manera? Esa es la razón. Tenemos que ser despertados por el Espíritu Santo. Considerando el contexto de pecado de nuestra naturaleza humana y nuestra incapacidad de orar, John Stott argumenta que ni siquiera sabemos si debemos orar por liberación de nuestro sufrimiento o por fuerza para soportarlo. Tampoco sabemos todas las cosas y no nos sentimos en condiciones de hacer ciertas solicitudes a Dios con precisión. ¿Cuántas veces les ha pasado que tienen un deseo, pero no saben si presentarlo o no a Dios? Si a Dios le agradará o no le agradará. Lo que necesitamos es el Espíritu Santo en nuestra vida operando para saber si estamos o no en la voluntad de Dios. Es la única manera de saber que estamos en su voluntad. Es la única manera de saber que estamos haciendo lo correcto, teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas, operando dentro de nosotros. Así que por lo tanto el significado de los gemidos indecibles está en completa armonía con la voluntad de Dios. En completa armonía con la voluntad de Dios. Por eso John MacArthur dijo que los gemidos indecibles son la expresión divina que no puede ser expresada en palabra, pero conllevan profundos llamamientos para el bienestar de cada cristiano. Así que debemos nosotros estar plenamente llenos del Espíritu Santo, porque cuando no sabemos cómo orar, cuando no sabemos cómo pedir, cuando no sabemos cómo presentarnos delante de Dios, el Espíritu Santo lo hará por nosotros. Él lo hará por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El hermano y salmista Lucas Fune cantó el domingo pasado este cántico sobre Jesús, que dice: ayer vi a Jesús que muy triste lloraba. Me recordé aquel cántico y yo lo voy a parafrasear un poco, y narra que lo ve llorar y le pregunta: ¿por qué lloras? La respuesta es algo que estremece profundamente mi corazón. Por eso lloraba el domingo pasado cuando cantábamos este cántico. Cuando dice esa parte es que ya nadie me busca, ya nadie quiere sentir mi presencia, solo van a la iglesia porque tienen costumbre. Precisamente estamos tan acostumbrados a lo que hacemos. Estamos tan acostumbrados a un servicio de día domingo, nada más. Estamos tan acostumbrados a esto, tan acostumbrados a aquello, que solamente es por costumbre y no lo hacemos, como dice este cántico, por sentir su presencia. Yo no quiero venir a este lugar porque tengo costumbre de predicar cada domingo.
Que Dios ponga a otro a predicar si quiere, pero yo quiero venir a este lugar a sentir su presencia. Yo quiero venir a este lugar a llenarme de su presencia. No importa lo que me toque hacer, yo quiero su presencia. Yo quiero su gloria sobre mi vida. Cada uno de nosotros debemos buscar su gloria, debemos buscar su poder, debemos buscar su unción. Si queremos resultados, entonces tenemos que hacer que lo que nosotros hacemos valga la pena. Que lo que nosotros venimos a hacer cada domingo a este lugar, todo el mundo sepa que hay un pueblo que tiene gloria y poder de Dios. Como la iglesia primitiva creció, por donde ellos iban, el Espíritu Santo se manifestaba. Como en los años 1800 y 1900, aquellos grandes avivadores que hasta hoy se predican en el mundo entero, en Envase y en Estados Unidos hay tesis todavía para descubrir cómo descendió el Espíritu Santo, cómo descendieron los milagros en aquellos años por aquellos hombres y mujeres de Dios. Lo único que lo hizo fue el poder del Espíritu Santo manifestado en ellos. Estuve estudiando estos días y por la noche atentamente y no hubo ninguna otra cosa que no sucediera en base al Espíritu Santo. Todos ellos dicen, al fin y al cabo, los milagros sucedieron cuando el Espíritu Santo descendió sobre mi vida. Al fin y al cabo, los bomberos llegaban donde estábamos reunidos porque la gente denunciaba que había fuego y era el Espíritu Santo. Al fin y al cabo, los muertos resucitaban porque era el Espíritu Santo. Y al fin y al cabo voy a la palabra y me encuentro que Jesús es resucitado por el poder del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera, no hay otra alternativa. Por favor, dijo Kathryn Kuhlman, no entristezcan al Espíritu Santo, no lo hagan entristecer, no lo hagan poner triste, porque es lo único que yo tengo. Esto dijo esta mujer, esto dijo aquella mujer. Y yo buscaba estos días el video hasta que lo encontré. Le decía a mi esposa, quiero ver la cara de la gente cuando ella dijo estas palabras. Yo ya me sé de memoria lo que ella dijo. Quiero ver la cara de la multitud que estaba reunida, más de 4.000 personas. Yo quiero ver esos rostros cuando ella mencionó estas palabras. Porque llorando, ella decía, por favor, no lo hagan entristecer, porque es lo único que yo tengo. Es todo lo que yo tengo. Todo lo que tengo. No me queda absolutamente nada. Lo único que tengo es el Espíritu Santo. Y esa es la verdad. Cuando dependes solamente del Espíritu Santo, entonces alcanzas éxito en la vida. Entonces alcanzas a ser bendecido, prosperado. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Dejemos todas las costumbres de lado. Dios no quiere gente de costumbre, Dios quiere verdaderos adoradores. Lo dice San Juan capítulo 4, versículo 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Necesitamos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Por ahí nos acostumbramos. Y yo pensaba estos días, porque siempre llegan pedidos de oración. Y siempre la gente tiene la esperanza de que el milagro va a suceder. Y a veces yo le pregunto, ¿en quién tiene puesta su confianza? Porque yo ni siquiera creo que tengo el don de sanidad. No lo menosprecio si así fuera, en absoluto. Pero lo único que sé es que las cosas que suceden, los enfermos que se sanan porque yo creo en Él. San Juan capítulo 14 versículo 12 dice lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Yo me aferré a esta palabra, y a través de esta palabra opero en los milagros, en las sanidades, en liberaciones. Alguien criticó hace poco, ¿por qué ustedes no hacen liberación? Entonces yo respondí, ¿a qué llama usted liberación?
Porque nosotros sacamos a la persona y 4 o 5 horas de oración hasta que el demonio sale. Y mientras tanto, ¿qué pasa? En ese transcurso el demonio se revuelca para aquí y para allá. Yo creo en Jesús. Yo creo en Él. Las obras que Él hizo, también las haré yo. Y aún mayores. Me aferré a esta palabra. Yo no vi a Jesús que ningún demonio le hiciera circo. Ningún demonio le hiciera payasadas. Que ningún demonio fuera golpeando a medio mundo por ahí. Simplemente Él ordenó que el demonio saliera y el demonio salió. El demonio no tiene por qué jugar con nadie. Por eso cuando estoy en algún lugar trato de contenerme, a menos que me inviten a orar por alguien. Porque por ahí chocamos muchas veces con otros siervos o con otros ministerios. Pero la razón es que si crees, las mismas obras que Él hizo también las puedes hacer tú. También las puedes hacer tú. No importa si te toca cantar o predicar, si te toca hablar nada más. Las mismas obras que Él hizo las puedes hacer tú y aún mayores, dice el Señor. Aún mayores. Yo he creído en Él y por eso Él me bautizó y me llenó con su Espíritu Santo. Y sin Él absolutamente nada sucede. Así que por favor, amados hermanos, no seamos ingratos, no lo entristezcamos más al Espíritu, no lo menospreciemos. Amémoslo, atesorémoslo, cuidémoslo, porque es lo mejor que le puede suceder al ser humano, tener el Espíritu Santo. Mientras que la tierra era un caos, eso es lo que significa la palabra desordenada y vacía. Mientras que la tierra estaba hecha un caos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces Dios descendió e hizo la creación por su palabra. Qué importante es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios que sopló en Pentecostés y llamas repartidas como de fuego se asentaron sobre cada uno y hablaban en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase, dice Hechos capítulo 2. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahí como está un momento, le pido que cierre sus ojos y diga: Señor, yo necesito que tu Espíritu opere en mi vida cada día. Yo necesito que tu Espíritu Santo obre en mi vida cada día. Con razón David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. No quites de mí tu Santo Espíritu. Sabía perfectamente que sin su Espíritu no era más que tierra, no era más que barro, no era más que polvo seco, que el viento soplaba y lo dispersaba por todo lugar. Eso es lo que es el hombre, al fin y al cabo. Porque el Espíritu que lo da Dios, dice el sabio Salomón, vuelve a Dios que lo dio. El hombre no más que polvo seco, pero lleno del Espíritu. Somos hombres que reflejamos la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo se personifica en los hombres y en las mujeres. Por eso es que somos templo del Espíritu. Iglesia, busca la llenura del Espíritu Santo en tu vida. Que el Espíritu Santo se manifieste en ti en todo lo que hagas. En tus trabajos, en tus labores, en tu quehacer, en tu hogar, en el servicio que brindas a la sociedad, en el servicio que brindas quizás en tu trabajo, en la escuela, lo que te toque hacer en la vida. Que el Espíritu Santo sea antes que tú, que Él sea por ti. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ya no somos nosotros, es Él ahora el que se mueve y se manifiesta. Iglesia de Dios, necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida cada día, el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, cada día, las 24 horas del día, necesitamos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Llénanos, Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo de Dios. Manifiéstate en medio de nuestras vidas.
Llénanos de ti, Espíritu Santo. Fluye en nosotros, Espíritu de poder. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a perdonar. Sácanos, Señor, de cualquier estado en el que hayamos caído. Nosotros creemos en ti. Nos debilitamos, desfallecemos muchas veces porque somos seres humanos, pero creemos en ti. Confiamos plenamente en ti. Sabemos que tú nos levantarás una vez más. Espíritu Santo, fluye en nosotros cada día. Fluye en nuestros corazones. Maneja nuestras vidas, nuestros proyectos, nuestros planes. Manifiéstate en nosotros, Espíritu de poder. Que nuestras decisiones sean tus decisiones. Que nuestras palabras sean tus palabras. Que nuestros pensamientos sean tus pensamientos ahora, por medio del Espíritu Santo. Oh Señor Dios de la gloria, te damos a ti el honor en este día. Y te bendecimos por los siglos de los siglos. Declaramos que tu poder fluye aquí en esta tarde. Señor, que tu poder fluye sobre nosotros y desciendes una vez más en nosotros como lo hiciste en el Pentecostés. Sopla sobre nosotros como soplaste sobre los discípulos y fueron llenos del Espíritu Santo. Fluye en nosotros, Señor. Espíritu Santo de Dios, corrígenos, corrígenos. En este día te pido, Señor, que tu Espíritu Santo vivifique las vidas de cada uno de nosotros aquí, en este tabernáculo de reunión, en el que estamos reunidos, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Nada somos sin ti, lo reconocemos hoy, Señor. Y si hemos pecado contra ti, te pedimos perdón. Perdónanos. Perdónanos por haberte entristecido, haberte afligido, haberte causado dolor. Perdónanos. Perdónanos. Queremos, Espíritu Santo, en esta hora poder ser libres para poder traer a la memoria aquello que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Queremos estar libres completamente de todo pecado y contaminación que hay en nuestras vidas. Que no quisimos y a que no fuimos a tal pecado, pero entró en nosotros. Y en esta hora nos arrepentimos delante de ti y te pedimos perdón. Límpianos, purifícanos. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícanos, 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 Señor. Santifícanos. Consagramos nuestras vidas a ti, Señor. Cuán difícil